6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Los acompaño desde Mañanas Blue. En este día viernes es una mañana muy gris, totalmente tapada, llena de niebla en Bogotá. De momento, el aeropuerto El Dorado mantiene operaciones, pero es muy probable que haya cierre, tal y con las condiciones de visibilidad limitada que hay en este momento. La Universidad Nacional amanece otra vez con el riesgo de un paro con el que están amenazando hoy grupos de estudiantes y de profesores inconformes con la decisión del Consejo de Estado que ayer tumbó al profesor Leopoldo Múnera de la Rectoría. La situación no podría ser más caótica. Hace año y medio, en marzo del 2024, eligieron primero un rector que fue el profesor Ismael Peña. Se metió entonces el gobierno del presidente Petro, tumbaron a Peña, pusieron a Múnera, saltándose un acto administrativo que evidentemente lo había. Ahora el Consejo de Estado considera que la primera elección, por supuesto, fue legal y le propina en consecuencia otra derrota no solo al profesor Múnera, a sus abogados, sino especialmente al gobierno Petro, que violó la autonomía universitaria con el argumento de que el rector debía ser quien ganó la votación entre los estudiantes, que es un argumento peligroso, porque no es necesariamente un proceso de democracia la elección del rector. Hay allí, o había o debía haber consideraciones de meritocracia. Por eso el rector no lo eligen la votación de los estudiantes. La votación efectivamente la había ganado el profesor Múnera y efectivamente la había perdido el profesor Peña. Pero ese no era el único requisito para ser rector. También había otros ingredientes. La última palabra la tenía el Consejo Superior, que ahora tendrá que hacerle caso al Consejo de Estado. Se debe ir Múnera, de eso no hay duda. Lo que no está claro es si automáticamente regresa el profesor Ismael Peña, que es lo que sugiere, pero no lo dice claramente, el fallo administrativo del Consejo de Estado. Se pronuncian anoche tarde los dos rectores que van a acatar el fallo que le pone fin a la pelea de este año y medio, pero los estudiantes inconformes anuncian para esta mañana de viernes reunión, intentando decidir si salen a paro y bloquean el semestre que está a punto de terminar. Es la angustia de los profesores que, por otro lado, desde anoche están pidiendo que se acabe este semestre, que tomen una decisión con calma, que llegue el mes de diciembre y después se metan en la pelea política alrededor de la rectoría. Digo, es una derrota para el gobierno que intentó hacer lo mismo en otras universidades, violar la autonomía universitaria, elegir a los suyos, tal y como hizo en la rectoría de la Universidad Nacional, o en la Universidad de Antioquia, o en la Universidad del Cesar, en donde está como delegada del gobierno. Recuerden ustedes la joven Juliana Guerrero, que falsificó el título alrededor de su carrera universitaria, que no pudo posesionarse, y todo tiene que ver con lo mismo, como viceministra del gobierno nacional. El gobierno está intentando, o estaba intentando convertir esas rectorías en fortines políticos. A propósito del presidente Petro, esta madrugada confesó que lo que dijo ayer su canciller Rosa Villavicencio en Madrid, en la famosa entrevista a Bloomberg, no fue un invento o una tergiversación, sino que Colombia efectivamente está detrás y está proponiendo un gobierno de transición, pero compartido, para sacar o para salir del dictador Nicolás Maduro. Que se haga un gobierno de transición es efectivamente una idea vieja del presidente Petro. Él la recuerda en un trino de esta madrugada, como si no hubiese habido el año pasado elecciones y como si Maduro no se hubiera robado esas elecciones. Una idea que tiene el presidente Petro, curiosamente, sería aplicar para Venezuela una especie de frente nacional del modelo que hubo en Colombia, un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder. En Colombia fue para sacar del poder al general Rojas Pinilla y en teoría a Petro no le gustaba para Colombia, en teoría ahora le gusta para Venezuela. El plan que propone el presidente Petro incluiría sí la salida de Maduro sin sanciones, levantando el bloqueo de los Estados Unidos, pero también sin cárcel. Maduro no lo acepta, ya les vamos a contar, porque por otro lado, Maduro está en plan de anunciar anoche que tiene lista para Colombia la exportación de gas, con una oda
al comercio binacional, de cómo Colombia y Venezuela justo en este momento, tienen que estar más unidos que nunca. Solo faltan elementos técnicos para sacar el gas, que debería ser por el gasoducto transcaribeño, el Antonio Ricaurte, que no está funcionando desde hace muchos meses. A propósito de bloqueos, el presidente Petro lamenta que su esposa, doña Verónica Alcocer, no haya podido regresar a Colombia. Se lo adjudica a la lista Clinton, a la inclusión de los dos nombres, el de Gustavo Petro y el de ella, doña Verónica Alcocer, en la lista Clinton, aunque ella vive en Suecia desde hace mucho más de un mes. Se refiere a ella como la mamá de Antonella, y dice que no ha vuelto a Colombia porque no puede, porque tiene problemas para ello, por estar en esa lista OFAC. Y se queja de tener una familia desunida, de que Antonella no puede encontrarse con su mamá, pero promete públicamente que va a resolver un problema del que no ha dicho mucho más. Bienvenidos. Hablando del gobierno, les contaré de la agonía que está teniendo la reforma tributaria, con la que el gobierno esperaba, tal vez ya se puede hablar en pasado, recaudar 16 billones de pesos. Fue radicada una ponencia de archivo, no queda tiempo, pero especialmente no tienen los votos para sacar adelante esa reforma tributaria. Así que el gobierno se expone a tener que hacer un recorte de gastos inevitable porque tiene desfinanciado su presupuesto para el año entrante. Hablando de economía, les contaré del round que gana Reficar en la batalla con la DIAN. En Cartagena, un juez le prohibió a la DIAN embargarle las cuentas a Ecopetrol por el cobro de más de 1 billón de pesos que quieren cobrarle a Reficar por el IVA a importación de combustibles. El juzgado dice que no puede embargar mientras se toma una decisión de fondo. Esta madrugada, el Gaula de la policía liberó a un alcalde de Chimichagua, en el Cesar, que estaba extrañamente aquí ayer en Soacha comprando supuestamente maquinaria amarilla. Lo pasearon por diferentes puntos cercanos a Bogotá, intentando llevarlo a donde esa maquinaria amarilla, que en teoría es la que quería comprar el alcalde Rocha, era más barato. Le terminaron llamando a la familia, exigiendo un rescate de 100 millones de pesos. Muy rápidamente esta madrugada actuó el Gaula, que lo rescató en un tiempo récord. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les contaré la última del presidente Trump, que está amenazando él desde sus redes sociales con denunciar, con arrestar, con encarcelar e inclusive con la pena de muerte a un grupo de 6 congresistas demócratas que están llamando a desobedecer a Trump. Dicen ellos, porque Trump, si da órdenes inconstitucionales, no debe ser obedecido, que fue básicamente lo mismo que dijo en una calle de Nueva York el presidente Petro, y también causó la ira, la furia y las amenazas descontroladas del presidente Trump desde la Casa Blanca. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Frío, se asoma el sol, pero todavía hay una muy densa neblina sobre Bogotá. Se están cumpliendo hoy 123 años del fin de la Guerra de los 1000 días, 194 años de la disolución de la Gran Colombia. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Felicitaciones a mis colegas, mis maestros en la televisión. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia. El Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera como rectora de la Universidad Nacional. En este caso, el Alto Tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir meses después el proceso de elección del rector, pese a que ya había concluido eligiendo a José Ismael Peña. Por su parte, el profesor Ismael Peña pidió respetar el fallo que lo ratifica como rector designado de la Universidad Nacional y al mismo tiempo hizo un llamado a la calma. Debe tenerse presente que el acatamiento de los fallos judiciales es la base misma del Estado de Derecho y constituye la garantía de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas. Cumplir las decisiones de la justicia es honrar la democracia.
El Consejo de Estado acumuló varios procesos de nulidad electoral contra la elección de Leopoldo Munera como rector de la Universidad Nacional. La senadora Paloma Valencia es una de las demandantes y asegura que esta es una derrota del gobierno nacional. El fallo del Consejo de Estado está defendiendo la Universidad Nacional y por eso es tan importante, porque este gobierno no puede coger la mejor universidad de Colombia para politizarla, para destruir una institución y usarla con fines políticos de su constituyente y de todos sus inventos. Habla Diego Torres, profesor y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario debería posesionar rápidamente al profesor José Ismael Peña. El profesor José Ismael Peña debería iniciar el proceso de empalme con el profesor Leopoldo Munera y el Ministerio de Educación debería iniciar el procedimiento para darle la certificación de rector y el reconocimiento al profesor José Ismael Peña. Y las reacciones por parte de los estudiantes no se hicieron esperar. Nosotros como estudiantes ya lo hemos venido hablando y lo que vemos en este momento oportuno es que el Consejo Superior Universitario, en uso de su autonomía realmente, es que vuelva a nombrar al profesor Leopoldo Munera, que es a quien realmente nosotros reconocemos como rector de la Universidad Nacional. El presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta Verónica Alcocer para regresar al país desde que está en la lista Clinton. La primera dama se encuentra en Europa. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. A Medicina Legal de Villavicencio siguen llegando familiares a reclamar los cuerpos de los menores de edad que murieron en el bombardeo en el departamento del Guaviare. El padre de una de las menores denunció que su hija fue reclutada por las disidencias de las FARC en enero. Mi hija me llama y me pide ayuda de sacarla de donde ella se encuentra, donde estaba sola con unos compañeros, 2 menores de edad más también, donde ella me da ubicaciones en tiempo real, tiempo actual. En Colombia, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales está creciendo de forma preocupante. UNICEF reporta que en los últimos 5 años esta práctica aumentó un 300%, lo que significa más de 1.200 niños, niñas y adolescentes apartados de sus hogares. Julian Ayois es el especialista de protección de UNICEF. Preocupante. Es más que se puede que con las disminuciones también de los financiamientos de todas las ONGs y las diferentes organizaciones, es mucho más difícil verificar. Un juzgado de Cartagena ordenó detener provisionalmente los embargos a la refinería de Cartagena por más de 1.3 billones de pesos en medio de la polémica por el pago de IVA en la importación de combustibles. Se trata de una medida provisional mientras haya una decisión de fondo por parte de una instancia judicial superior. Ingrid Betancourt es ahora candidata al Senado por su partido Oxígeno. La lista será cerrada y la cabeza de lista será Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial Aníbal Gaviria. Ingrid Betancourt ocupará la casilla 10 en esta lista. Y no vamos a permitir que nos roben el partido. Y nos uniremos con todos los que creen en la democracia, en sus valores y principios, sí, desde Fajardo hasta Belardo. John Fran Pinchado, que fue secuestrado por las FARC, protagonizó un polémico incidente contra el creador de contenido Levi Rincón. El ahora candidato al Senado por el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt explicó este hecho de violencia. Vino a insultar a una mujer en mi mesa. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente, no por detrás como usted lo dice. Si no le tuvimos miedo al mono Jojoy ni a toda su guerrilla, no le vamos a terminar a usted. La reforma tributaria con la que el gobierno busca recaudar 16 billones de pesos está en el limbo. El tiempo está en su contra y no tiene los apoyos. Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde, presentó ya una ponencia de archivo. Acabamos de radicar ponencia de archivo a la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó. Una reforma que hoy pretende recaudar 26 billones de pesos metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media. Y este martes, cuando el ministro de Hacienda presente el proyecto a las 4 comisiones del Congreso, se espera que la oposición de la Comisión Tercera del Senado también presente una propuesta para archivar la iniciativa. Creemos que es una gravísima equivocación lo que está pensando el gobierno y la Central Obrera de Colombia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, rechazó la petición de los sindicatos de un incremento de por lo menos 10% en el salario mínimo.
En un operativo fue rescatado esa madrugada sano y salvo el alcalde de Chimichagua, César José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en Suacha, Cundinamarca, cuando intentaba una negociación para comprar maquinaria amarilla a bajo costo. El presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la propuesta de un gobierno de transición compartido en Venezuela, inspirado en el modelo del Frente Nacional Colombiano como mecanismo para superar la crisis política en el vecino país. El anuncio del mandatario coincide con las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, quien en una entrevista con Bloomberg habló sobre un acuerdo con Nicolás Maduro a cambio del levantamiento de sanciones sin ir a la cárcel. Puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Una vez se superen algunos detalles técnicos y económicos, Colombia comenzará a recibir gas venezolano, en lo que sería el reinicio de las exportaciones gasíferas. Según la versión oficial dada por el propio Nicolás Maduro, ya ese gas está en la frontera listo para cruzar y una vez se materialice o se concrete este primer envío, se mantendrá de manera constante. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar. Cada vez más unidos, con un comercio creciente como lo tenemos. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos en la idea de Bolívar, de la libertad. Finalizó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Atlético Nacional ayer en el estadio Atanasio Girardot en gran partido se impuso 1-0 frente al América de Cali. Es la tercera vez que se encontraban en menos de un mes. Recordando que Nacional eliminó a los caleños de la posibilidad de llegar a la final de Copa. De esta manera Nacional y Junior lideran el grupo A con victorias ambos en esta primera presentación, mientras que en el B Tolima y Bucaramanga picaron en punta. Estás escuchando Blue